Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y de nuevo un saludo cordial para todos ustedes donde, cuándo y cómo nos estén sintonizando. Yo sé que en caso concreto de nuestros hermanos privados de libertad nos están sintonizando en el área de Nueva York en estos momentos que estamos transmitiendo. Nuestros hermanos presos en Puerto Rico, pues enlatado, lo siento, pero no hay más nada, no podemos estar a la vez transmitiendo en vivo a las dos por las dos emisoras. Lo escucharán el domingo. Nuestro saludo cordial para todos ustedes. Se formó hablando en buen boricua, un revolú tremendo en todo el mundo con el fenómeno del eclipse de sol y eclipse de luna, en que en ciertas partes del mundo, del globo terráqueo, se vio, en otras partes no se vio, pero vino la novelería. Desde 1929 no había un fenómeno parecido, y el próximo será para el 2050, o sea, dentro de 32 años, sí, vamos a poner 32 años. Digo, yo no tengo ganas de morirme, pero no creo que dure 32 años más para poderlo ver de nuevo. Y entonces en ciertas calles, en ciertos sitios, está todo el mundo mirando, noveleando cómo se veía, cómo no se veía, cómo oscurecía. Y entonces me dio preparando el programa, y digo, ¿y hay extraterrestres en la Biblia? Un poco como mucha gente quieren ver todo, lo habido, lo no habido, lo inventado, lo no inventado, lo comido, lo no comido en la Biblia. ¿Por qué no ponerle esto? ¿Qué dice la Biblia sobre los extraterrestres? Es divertido, ¿verdad? Pues no es tan divertido. Tiene su miga. Miren, los que creen en los objetos volantes no identificados y en los platillos voladores suelen citar la Biblia como prueba de que hay vida en otros planetas. ¿Y a qué se debe esto? Pues se debe a que, efectivamente, hay 3 personajes bíblicos que parecen haber tenido contacto con seres extraterrestres durante sus vidas. Así como lo oye. Parece una majadería, pero así es. Parece. 2 de ellos, según el texto sagrado, fueron arrebatados y llevados al cielo y no volvieron nunca más. Se trata del patriarca Enoc, que nos habla del capítulo 5 del libro del Génesis, versículos 18 al 24, y el profeta Elías, que nos habla de él y de su desaparición, el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versos 1 al 13. De Elías se afirma incluso que fue raptado por un carro de fuego con caballos incandescentes. Segundo libro de los Reyes, el capítulo segundo, verso 11. Entonces tenemos Enoc, tenemos Elías y tenemos el tercero, Ezequiel, un sacerdote, que en una noche llegó a contemplar un extraño vehículo del que se bajaban 4 seres con alas de águila, pezuñas de buey, 4 caras cada uno, o sea, como el chupacabras, parecido a chupacabras. Pero así aparece en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versos 1 al 28. Tienen 28 versículos, casi una página entera para leerlo. Mucho se ha dicho sobre estos enigmáticos episodios. La pregunta es, ¿y a dónde fueron a parar Enoc y Elías? ¿Por qué desaparecieron misteriosamente? ¿Qué fue lo que vio Ezequiel que se pasmó? La Biblia presenta la existencia de los ovnis, de los aparatos desaparecidos, de los seres desaparecidos, del presente de otros planetas. Vamos a ir por partes. El primer personaje bíblico citado por los creyentes del fenómeno de los ovnis, de los objetos volantes no identificados, es el patriarca Enoc, uno de los descendientes directos de Adán, que aparece descrito en el libro del Génesis con características muy particulares y muy peculiares. Ante todo, porque dentro de una larga lista de patriarcas que vivieron cientos de años, bendito es el que menos tiempo vivió. ¿Saben cuántos años vivió? Según la Biblia, llegó a vivir 365 años, nada más. Pero es que aquí hay mucha tela. Este número corresponde exactamente a la cantidad de días que tiene el año, lo cual hace pensar que se trataba de alguien vinculado con el mundo astronómico. O sea, como eso que dice nuestro refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Si nos lo presentan sabiendo mucho de cosas de astronomía, cosas de contar el tiempo, pues como dice mi amigo, es blanco y lo ponen las gallinas, ¿cómo se llamará? Pues eso, él vive en el mundo de los astrónomos,
Pues ¿cuántos años vivió? 365. Son 365 días. Entonces, también se dice de él que anduvo con Dios. El capítulo 5 del Génesis, del verso 24. Miren, cuando la Sagrada Escritura quiere decir que alguien es muy bueno, dice que anduvo delante de Dios, como el caso de Abraham, Isaac, David, o que anduvo cerca de Dios, como el cierto rey de Israel. Pero decir que anduvo con Dios implica una cercanía y una santidad extraordinaria. O sea, el no va más. Lo último de lo último es caminar con Dios. Por eso fíjense la Sagrada Escritura. Anduvo con Dios, es Enoc. Delante de Dios, Abraham, Isaac, David. Cerca de Dios, cierto rey de Israel. Andar con Dios implica una cercanía extraordinaria. Finalmente se narra que no murió, sino que desapareció, pues Dios se lo llevó. Capítulo 5, verso 24 del libro de Génesis. Esto son unas afirmaciones realmente sorprendentes para las Sagradas Escrituras, ya que da a entender que nadie puede ir hasta donde Dios está. Ahora, ¿quién diantre era Enoc? ¿Por qué desapareció? ¿A dónde se lo llevó Dios? Para poder responder a estas preguntas, tenemos que tener presentes que este patriarca ocupa el 7º lugar en la lista de descendientes de Adán. ¿Y les suena algo el número 7? El número 7 es una cifra simbólica en la Biblia que significa, ¿saben qué? Perfección. La perfección es 7, es 4 más 3. 4 es ayer, hoy, norte, sur, este y oeste. Y el 3 y el más 3, ayer, hoy y mañana. O sea, la eternidad por la universalidad. Entonces da la casualidad que Enoc ocupa el número 7. Ahora bien, quienes compusieron las listas genealógicas de descendientes de Adán eran los sacerdotes del templo de Jerusalén, los cuales daban mucha importancia al simbolismo de los números. Por eso colocar en el 7º lugar en esta lista buscaron a alguien con características especiales y en cierto modo perfectas. Y encontraron una antigua leyenda israelita que narraba la historia de llamado Enoc, tan justo y tan bueno que para que no se contaminara en la tierra, Dios se lo llevó al cielo y luego de permitirle vivir la cifra perfecta de 365 años. O sea, dicho de otra manera, los sumos sacerdotes, los sacerdotes del templo, los escribas, tenían su mundito y su cosa. Entonces hay que buscar un hombre perfecto. Y ese hombre perfecto va a ser Enoc, que va a durar la perfección de la vida. La perfección de la vida son 365 días, por tanto es un año entero. Y que a su vez este hombre va tan bueno y tan justo para que no se contaminara, Dios se lo lleva del medio. O sea, lo preserva, se lo reserva para él. Esta leyenda que los sacerdotes resumieron y agregaron en la genealogía de los descendientes de Adán, ¿qué pretendía? Pues miren, pretendía tan solo decir que Enoc había tenido una especial amistad con Dios y que había logrado llegar a una cierta perfección durante su vida. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿cómo lo presentan? Pues dime con quién andas y te diré quién eres. Lo presentan con el lenguaje que ellos saben, el lenguaje de la astronomía, el lenguaje de la simbología, el lenguaje de los números. Así presentan a ese hombre bueno. Un hombre que había tenido una especial amistad con Dios y que había logrado llegar a una perfección durante su vida. Intentar descubrir aquí algún tipo de contacto extraterrestre es regar fuera del tiesto. No tiene ningún sentido. Miren, ¿por qué hago estos ejercicios de buscar las verdades o de ciertas cosas de la Sagrada Escritura? Por una razón muy sencilla. Primero, para que vayamos descifrando, si no es tan complicado, descifrando los datos que la Sagrada Escritura nos está presentando. Hay que conocer las claves. A mí no me hablen de un motor de carros. Yo a duras penas echarlo para adelante y para atrás, y para la derecha y para la izquierda, pero un motor. Ahora,
de otras cosas, me abren la cajuela, me abren el eso y puedo decir esto está así, esto está así, esto de tal cosa. Pues lo mismo ocurre con la Biblia. La Biblia es un libro, como les diría, enigmático, no complicado tampoco, pero un libro que tiene una serie de lenguajes que no son nuestro lenguaje. Y recuerden que hay muchos, los lenguajes no son solamente las palabras que se hablan y se dicen y demás, es lo que va más allá del significado. Y hay que saber conocerlas para saber interpretarlas. Y los autores sagrados sabían en qué lenguaje estaban hablando porque se dirigían a un público determinado que les entendía. O sea, el feedback, el retorno de lo que vamos a decir nos va a llegar dependiendo si sabemos a quién se lo estamos dirigiendo. Imaginémonos enseñarle a un niño de pre-kinder o de kinder matemáticas de cálculo, de energía y de física y demás. A duras penas sabe distinguir unas cosas de otras. O sea, hay que conocer el contexto, el texto, para conocer el contexto, porque si no tenemos pretexto para manipular el texto. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que, y hablando de seminarios, durante este otoño, septiembre, octubre, noviembre, vamos a desarrollar una serie de seminarios sobre introducción a la Sagrada Escritura. Miren, por más que estudiemos, nunca abarcaremos todo lo que la Sagrada Escritura significa. Es la palabra de Dios que se comunica con nosotros. O sea, igual que nos comunicamos con a quien queremos a través de WhatsApp, a través de teléfono, a través de email, a través de una llamada, de un grito de una casa a otra, a través de un susurro. Pues Dios se comunica a nosotros también de muchas maneras, y una de ellas a través de una colección de dichos, de palabras vivas, que es la Sagrada Escritura. Y por eso vamos a septiembre, a partir de, creo que es del 8 de septiembre, el primer sábado de septiembre, vamos a tener una serie de seminarios sobre la introducción y visión de la Sagrada Escritura. Pero vuelvo y le repito, quiero insistir en la asistencia de ustedes a la Santa Misa para que podamos compartir en honor del Divino Niño su cumpleaños. Volviendo a los astronautas, si es que cabe, de la Biblia, hay otro también muy famoso, que es Elías. Ahora, si nos sorprende lo que le pasó a Enoc, más todavía nos sorprenderá lo que le pasó a Elías. La Biblia se refiere que Elías, cuando presintió que su muerte estaba cerca, salió a caminar a orillas del río Jordán en compañía de su discípulo Eliseo. O sea, estaba ya, sabía... Miren, hay que dejarnos de historias. Yo todavía no me he muerto y no tengo prisa tampoco en morirme. Pero por la experiencia, dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Por experiencia ya uno presiente cuando está en la cercanía, cuando uno está cerca de rendir cuentas, de terminar y empezar una etapa nueva.
Y a Elías le pasó eso. Y entonces cada uno pues hace lo que cree conveniente. Unos van a hacerse un viaje, otros van a ver a alguien que hace tiempo que no ven, o lo van a ver a uno. Cada uno tiene... Elías decidió caminar por la orilla del Jordán, en compañía de su discípulo Eliseo. Pero entonces de repente aterrizó del cielo un carro con caballos de fuego que lo arrebató y lo hizo desaparecer en el aire ante el pasme, el asombro de Eliseo y de otros discípulos que contemplaban la escena. O sea, imagínense que ya uno viejito dice, quiero caminar por la playa para que lo último que yo vea sean las olas del mar y resucitar y demás, o quiero caminar por el bosque, o quiero caminar por una ciudad, o quiero estar al lado de alguien a quien amo. Pues eso es el último capricho, se lo concedieron a Elías, y de repente, ¡juácata!, aparece un carro con caballos de fuego, y que lo hace desaparecer. Esta narración, que aun cuanto es un poco más detallada que la de Enoc, también alimentó la fantasía de muchos lectores que hasta el día de hoy no dejan de preguntarse quién diantre manejaba ese carro tan espectacular. Entonces la otra pregunta, ¿andará Elías viviendo y predicando en otro planeta? Hay incluso que la tradición judía sigue actualmente esperando el regreso de Elías para el final de los tiempos. Por eso se acuerdan cuando a Jesús le preguntan, ¿eres tú Elías o el que ha de venir? O sea, como ahí en ese subconsciente del pueblo israelita, del pueblo judío en tiempo de Jesús quedaba, que todavía hay muchos que lo siguen esperando. ¿Dónde antes no han metido a Elías? Ahora, vamos a ir desglosando cada una de las cosas. En el Antiguo Testamento el poder de Dios suele representarse con la imagen del carro de guerra. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque era el arma más poderosa de la antigüedad. O sea, un ejército se componía de tres partes. No podemos decir la marina y la aviación porque no existían todavía, pero eran los soldados de a pie, las famosas legiones romanas que no había quien se parara ante de ellas, y con muchos dentro los de a pie los había con lanzas, los había con hachas, los había con espadas y demás. Después estaban la caballería, un soldado, un caballo, y después estaban los carros de combate, que eso era lo más terrible, eran 1 o 2 personas en cada carro, a toda velocidad, arrasando, eran carritos que lo vemos hoy en día y uno se muere de la risa, pero para su tiempo era lo más poderoso. Pues bien, ¿quién es el poderoso? Dios. ¿Cómo se presenta Dios? En un carro de guerra. Así es como la imaginación de los israelitas, de los judíos de aquella época, no solamente de ellos, sino también de los faraones. Era un ambiente común. El poder militar, el poder supremo, estaba representado por la fortaleza de un carro de combate. Y así Dios se hace presente en un carro de guerra. Isaías dice que los carros de guerra de Dios parecen un torbellino, Isaías 66:15. Eliseo, que se cuenta que un día Dios le mandó sus carros de guerra del cielo para defenderlo de sus enemigos. Capítulo 6, verso 17 del segundo libro de los Reyes. Los carros de combate, los carros tirados por 1 o 2 caballos normalmente, y se describen como caballos de fuego. ¿Por qué caballos de fuego? Porque en la Biblia esta era la forma preferida por Dios para aparecerse entre la gente como algo poderoso, como un espíritu poderoso, como un ente poderoso. O sea que aquí podríamos sacar una conclusión, muchas conclusiones, pero sobre todo una importante. Cuando la Biblia habla de carros y caballos de fuego, no se está refiriendo a objetos volantes no identificados, a los ovnis, ni a una nave especial alguna, sino que se refiere al poder, a la fuerza, al auxilio que Dios ponía a disposición de los hombres. Vuelvo y le repito, hay que tener claves, hay que saber las claves para decodificar muchas de las cosas que aparecen en la Biblia. El lenguaje que conocemos no es siempre muy subjetivo. Es ridículo, por tanto, tomar el relato de Elías al pie de la letra. Este es uno de los casos en los cuales leer la Sagrada Escritura al pie de la letra nos lleva a cometer errores y decir disparates a todo lo que da. Se trata simplemente de una narración poética que quería señalar cómo ese gran profeta
el más importante de la historia de Israel, tuvo un final digno de su vida excepcional. Elías había luchado durante toda su vida para mantener la pureza de la fe israelita, y un personaje así merecía honores de héroe. Pues bien, la tradición, con esta historia simbólica, le concede esos honores de héroe. O sea, hay que alabarlo con heroicidad a esa gran figura. Hay que decirse, es tan perfecto, tan valiente, tan héroe, que se lo llevó Dios al cielo. Ahora, probablemente el relato bíblico más importante sobre los objetos volantes no identificados en la Biblia es el que aparece en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel pues se cuenta que una noche, mientras el profeta estaba mirando al cielo de Babilonia, vio bajar a 4 seres rodeados por una nube de fuego, así como lo oyen, una con forma de león, otra de toro, otra de águila y otra de ser humano. Tenían además 4 alas y 4 piernas terminadas en pezuñas. Observó en medio de ellos un carro con 4 ruedas que avanzaban las 4 direcciones, cuyas llantas usaban y estaban llenas de ojos. Ahora, imagínense que de repente se nos aparecen 4 individuos para más honra, con 4 caras. Forma de león, forma de águila, forma de toro, forma de ser humano. ¿Por qué de león y de toro? León es el animal del desierto, el león de Judá. Toro para los sacrificios. El águila porque siempre está por encima del bien y del mal. Y el ser humano porque lo que es un ser humano. Tenían 4 alas, observó en medio de ellos un carro con 4 ruedas que avanzaba en las 4 direcciones, cuyas llantas, cuyas gomas estaban llenas de ojos. O sea, ruedas con los ojos. Como que un tanto weird, un tanto extraño, ¿verdad? Al elevar la vista, vio Ezequiel que la parte superior del vehículo era una bóveda luminosa que brillaba como el cristal, sobre la cual había un trono de zafiro. Y allí, en ese trono, sentado con una figura con apariencia humana, envuelta en fuego y rodeada de un arco iris cuyo rostro era imposible de distinguir. O sea, olvídense de las novelas de Hollywood, olvídense de las representaciones de Broadway. Esto es mucho más excitante y mucho más mucho más maravilloso. Y está en la Biblia. En el capítulo 1, versículos 19 al 28 del libro de Ezequiel. El espectáculo le impresionó de tal manera a Ezequiel que se quedó pasmado y cayó boca abajo en la tierra sin poder seguir mirando. Y luego era tal el susto que tenía, que nos dice el mismo libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 15, 24 y 26, que se encerró en su casa durante varios días, mudo y aturdido, mudo y traspuesto, mudo y pasmado, después que vio todo aquello. Ahora, vamos a resolver qué era lo que él vio, qué era el significado de esa visión que Ezequiel tuvo. Las imágenes desplegadas resultan fácilmente entendibles para el que conoce los símbolos de la Biblia. Para el que, por ejemplo, el que va a un partido de fútbol soccer, sabe por qué se tiran las bolas no se pueden tocar con las manos, se tiran con los pies, hay una serie de posiciones. El que no sabe, un chorro de 24 hombres, 94, 20, 11 y 11, 22 y 3 árbitros, 25. En pantaloncillos cortos, uno gritando con un pito en la boca y los otros 22 corriendo detrás de una bola de goma. Y eso lo llaman diversión. O sea, ahora cuando ya nos explican qué significa una cosa, qué significa la bola, qué significa las medias, qué significa tal cosa, es cuando entendemos. Y eso es lo que se pretende, con un lenguaje sencillo, querer ver lo que es la realidad.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. ¿Qué fue lo que vio Ezequiel, que se quedó pasmado y se quedó asustado en su casa por varios días? Las imágenes desplegadas en esta visión, para el que conoce los símbolos de la Biblia, son fáciles. Lo que tuvo aquí Ezequiel fue simplemente una visión de Dios sentado en su trono. That's it. Es lo que se deduce de todos los elementos empleados. Vamos a ver. ¿Quiénes eran esos fantásticos seres con alas y 4 caras? Él mismo lo explica más adelante. En el capítulo 10, verso 15, verso 20 y verso 20 al 22. Eran querubines. ¿Querubines quién eran? Unas figuras fantásticas que según los judíos acompañaban a Dios a todas partes. Y por eso se suelen ser mencionadas cuando se quería hablar de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 2. Ahora también se hallaban con adornos en el templo de Jerusalén. Primer libro de los Reyes, capítulo 6, versos 23 al 29. O sea, esos personajes no eran marcianos, ni eran una representación de los querubines. Es una representación simbólica sacada de una serie de tradiciones babilónicas, de tradiciones persas, de qué significaban esos personajes. Ahora, las extrañas ruedas que tienen, que están llenas de ojos, pues son la representación de las arcas, de las ruedas que van portando el arca de la alianza. Miren, en una de las narraciones, de las representaciones más antiguas que hay sobre el arca de la alianza montada en un carro, está en Cafarnaún, en la zona de parque, por así decir, donde está se cree la casa de San Pedro, está la sinagoga. Pues allí hay unas columnas que tienen ciertos símbolos, y uno de los símbolos es el carrito sobre el cual iba montada el arca de la alianza. Y ese es el arca de la alianza, el carro que ve Ezequiel. Y eso ya están llenas de ojos, porque los ojos representaban la sabiduría de Dios. Una rueda recuerda el carro de la alianza. Los ojos representan la
sabiduría de Dios, que te lo ve todo en todo momento. El carrito sobre el instrumento de transporte que se aparece a Ezequiel tenía a manera de techo una bóveda, porque para la Biblia Dios habita sobre la bóveda del cielo. El fuego rodeaba la figura para indicar que se trataba de Dios mismo, y dice que Ezequiel no puede distinguir su rostro, pero igualmente se arroja al suelo, porque según la Biblia nadie puede ver el rostro de Dios y seguir viviendo. Curioso, ¿verdad? Para que vayamos aprendiendo. Por eso, ¿se acuerdan que en el Evangelio alguno de los apóstoles dice: Señor, muéstranos al Padre? Queremos ver está hablando de Padre, 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 Padre. Muéstranos quién es. Porque nadie había visto a Dios. Y claro, ver a Dios significaba un reto muy grande. Y por eso Ezequiel se tumba boca abajo para no ver y se esconde del palme porque ha visto a Dios. Y dice: en cualquier momento me va a caer la macacoa. En cualquier momento me voy a ir porque me he atrevido a ver a Dios. Por eso hace unos domingos leíamos la primera lectura, el profeta que anda buscando a Dios, vino la tormenta, vino el fuego, y un susurro pasó y él se puso con la cabeza sobre la tierra porque no era digno de ver a Dios. También le ocurre esto a Ezequiel estando en Babilonia. El mensaje de la visión también resulta fácil de entender, teniendo en cuenta que el contexto del relato en Ezequiel se encuentra en Babilonia, desterrado con un grupo numeroso de judíos que se sienten solos y abandonados por Dios. Capítulo 40 de Isaías, verso 27, verso 49, verso 14. Piensan que Dios vive en Jerusalén a 1000 kilómetros de allí y no se entera de sus problemas. O sea, es un grupo de judíos creyentes, de judíos de clase media alta, de judíos ilustrados, que de repente dicen: estamos aquí en el exilio. Pero qué diablo, Dios se ha olvidado de nosotros, porque Dios está en Jerusalén y nosotros estamos en Babilonia. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios se ha olvidado. Pero no es así. Dios quiere hacerles comprender que de ahora en adelante Él no se hallará sujeto a ninguna ciudad ni a ningún templo, como ellos querían, sino que habitará en todo el mundo. Es un poco lo que después se va a desarrollar en la Iglesia, la llamada universal de Dios a la santidad. Dios llama a todos desde todos los lugares. No está ubicado en un solo sitio, está ubicado en todos. El libro de Ezequiel no alude en absoluto a fenómenos extraterrestres. Cualquier lector de aquella época comprendía inmediatamente el sentido de la narración y el mensaje que transmitía. Ya no está más en Jerusalén, le dice el texto, el entendible para los judíos que están en el exilio, que ya Dios no está lejos. Dios devolvió la residencia, por así decir, del templo. Al templo va de vez en cuando, si es que va, pero está en la presencia, en la cercanía de los seres humanos. Ahora, ¿cómo les diría? Como vemos, ninguno de los tres relatos bíblicos que suelen citarse como ejemplos de contactos extraterrestres contienen alusiones a contactos con ovnis o platillos voladores. Simplemente contactos con personas. Y existe una poderosa razón por la cual la Biblia jamás menciona seres de otro planeta, ni podría haberlo hecho, y es porque la idea del cosmos que los hebreos tenían era muy diferente a la que la tenemos hoy en día. Para nosotros hoy en día el mundo es una gran bola que tiene forma, según los expertos, forma de pera, pero bueno, una gran bola que va dando vueltas en alrededor, en la órbita que tiene con el Sol, con el sistema solar, y moviéndose ella misma de por sí, teniendo movimientos de rotación y de traslación. Así me acuerdo que nos enseñaban en la clase de geografía cuando tenía 8 o 9 años. Ha llovido ya un chispito de eso, pero bueno. Ahora, el concepto del mundo era bien interesante. Se lo cuento ahorita. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron.
Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la Parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Continuamos. Permiten, para el mundo creyente judío, el mundo creyente israelita de la Biblia, la tierra no era redonda. La tierra era un enorme disco plano, un gran disco, rodeado de aguas y asentado sobre inmensas columnas llamadas las columnas de la tierra. ¿Dónde encontramos esto? Pues en el que era un enorme disco plano, el Salmo 136, verso 6. Que está rodeada de aguas y asentado sobre inmensas columnas llamadas las columnas de la tierra. El libro primero de Samuel, capítulo 2, verso 8, y el libro de Job, capítulo 9, verso 6. Ahora, esta gran masa rodeada de agua está apoyada sobre inmensas columnas llamadas las columnas de la tierra. Ahora, ¿sobre qué se colocaban estas columnas? Estas columnas a su vez estaban sumergidas en un profundo abismo de aguas. Éxodo capítulo 20, verso 4. Y aunque se ignoraba sobre quién estaban afirmadas en el fondo. O sea, la tierra plana, rodeada de agua, y claro, para que no se caiga, estaba apoyada sobre columnas, sobre las columnas que estaban apoyadas sobre el agua. Parece chiste, pero miren, cuando todavía hay personas en este mundo que siguen creyendo que el planeta es plano, que todo eso de la ida a la luna es un invento, de todo eso ir a otros planetas es un invento, y que la Tierra es plana y no hay forma que entren en razón, que todos son montajes de radio y de televisión. Pero bueno, creían además que el firmamento que se ve arriba en el cielo era tan solo una cúpula de cristal celeste. Job, el libro de Job, capítulo 37, verso 18, esa cúpula se apoyaba en la tierra también por medio de columnas llamadas las columnas del cielo. Del firmamento se creía que colgaban como de un enorme cielo raso el sol, la luna, las estrellas y los planetas, los cuales, capítulo primero del Génesis, versículos 14 al 15, los cuales ya cambiaban de posición y rotaban de arriba empujadas por los ángeles. O sea, fíjense la fantasía. No es fantasía, es dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Si él está, dime de lo que hablas, de lo que ves, de eso, de la abundancia del corazón habla la boca.
ellos veían, experimentaban, la Tierra era redonda. Eso bueno, pensemos una cosa importante, que se tenga constancia científica hasta el siglo XVI, no se da la vuelta completa al planeta Tierra. Es hasta el siglo XVI en que Juan Sebastián Elcano da la vuelta completa a la Tierra y comprueba de forma plástica, de forma experimental, de forma empírica, de que efectivamente la Tierra era redonda, no era plana. Cuando los americanos llegaron a la Luna, hubo una gran polémica en ciertas sociedades y en ciertos grupos y siguen creyendo que no, la Tierra sigue siendo plana, porque lo dice la Biblia. Por eso dicen que la Tierra es plana. Y el cielo, pues eso como un gran escenario. Por eso, si se dan cuenta, los templos de las iglesias ortodoxas tienen cúpulas como forma de cebolla, cúpula cerrada. Es el firmamento, es la presencia de Dios en ese cosmos y demás. Las estrellas, los planetas de la Biblia son simples adornos del cielo, pequeñas lámparas puestas por Dios para iluminar a los hombres y orientarlos en la noche. Nunca pensaron los autores bíblicos que podían ser mundos inmensos habitados por otras criaturas. Por eso no es de extrañar las iglesias, los adornos con estrellas, que van adornando, van representando a lo que ven. El mundo para ellos era allí hasta donde alcanzaba su visión. Lo que colgaba en el cielo, las estrellas, eran eso, adornos que adornaban la presencia de Dios y demás. No pensaban que podía haber otros mundos, que podía haber otras tierras, que podía haber otros planetas. Eso no entraba en su subconsciente ni en el subconsciente colectivo. Ahora, ¿qué pasa cuando leemos de este sentido la Biblia y lo aplicamos al pie de la letra? Pues que nos equivocamos. Ahora, hay elementos que denotan el conocimiento de la geografía, el conocimiento de los vientos, el conocimiento de las cosas, como le pasó a Moisés, como le pasó a Pablo, que habían caminado, que habían viajado, les abría la mente. A nadie se le ocurría pensar que pudiera haber habitantes en otros planetas. En 1947, el piloto norteamericano Kenneth Arnold divisó por primera vez unos objetos no identificados en el cielo de Estados Unidos, cerca de Monte Rainier, y les puso el nombre de platos voladores. Entonces, a partir de eso se desataron acalorados debates en torno a la cuestión de los ovnis y la visita de extraterrestres. Eso rompe muchas veces un montón de esquemas, porque estamos solos en el espacio, metidos en un mundo religioso, o hay alguien más por ahí metido. Según una encuesta que hizo la empresa Gallup, cerca de 5 millones de norteamericanos han observado objetos voladores en el cielo. Así como lo oyen. Algunos incluso afirman haber sido arrebatados y llevados a otros planetas. Pero a pesar de todo lo que se habla y escribe sobre el tema, los científicos aún no han logrado reunir evidencias suficientes sobre el tema ni captar señales inteligentes del espacio exterior, por lo que la existencia de civilizaciones extraterrestres sigue siendo una hipótesis científica aún no desmontada. O sea, simplemente una hipótesis. Puede haber o puede no haber, y nos moriremos sin haberlo visto. Pero bueno, esta falta de pruebas ha llevado a muchos a buscar en la Biblia testimonios de que existen contactos con seres de otros mundos, desde épocas muy remotas. Sobre esta base, poco a poco fueron apareciendo sectas y grupos que fomentan el culto a las naves espaciales. A partir de 1960 comenzó el auge de las iglesias cósmicas y la devoción a los seres de otras galaxias, con millones de adeptos en el mundo entero que confían que la salvación vendrá cuando los extraterrestres decidan bajar a la Tierra para llevarnos a sus mundos, tal como hicieron con Enoch y Elías y como le propusieron a Ezequiel. Pero entonces, si creemos en eso, estamos malinterpretando la Sagrada Escritura. O sea, estamos dejándonos manipular y manipulamos a su vez la Sagrada Escritura. La pregunta es, ¿existen o no existen los extraterrestres? ¿Usted qué cree?
tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Pues existen, no existen. La Biblia, ¿qué dice? Pues mira, la Biblia no dice que sí ni dice que no. Simplemente sabe qué hace, los ignora. Ignora la existencia, la posible existencia. Ese tema no entra en discusión en la Sagrada Escritura. Por eso cuando le vengan con alguna historia de que si los ovnis, que si los extraterrestres aparecen en la Biblia, digo, sí, ¿qué empepado se ha metido usted anoche? ¿O qué marihuanazo se ha fumado usted para creer en eso? Por una razón muy sencilla, ni lo afirma ni lo niega, simplemente lo ignora. No le importa. Y la ciencia tampoco ha podido hasta ahora para probar pruebas, esa es otra historia. Pero ¿para qué vamos a ir a buscar a la Biblia si la ciencia, que es la que se tiene que ocupar de eso, no nos ha dicho, sí señores, hay habitantes en tal galaxia, en tal cupito, en tal flauta, donde sea? Pero sí, son todo hipótesis de trabajo, hay ciertos símbolos, pues los que sigan habiéndolo. Y la Biblia nunca nos va a decir, porque una razón muy sencilla, no le interesa. Es un tema que es como pedirle decir a la Biblia que los carros de motor o las bicicletas o la conquista de la luna, so what, a ella no le va ni le viene. Bien, quienes están a favor de su existencia suelen utilizar el siguiente argumento cuantitativo, que se sostiene que es inverosímil que los miles de millones de galaxias que hay en el universo, con sus sistemas solares y sus planetas, solo la Tierra sea un lugar habitado por seres vivos. La verdad que en parte es convincente. O sea, ¿cómo es posible que hay millones y millones y millones de estrellas, de planetas, de galaxias, etcétera, y solamente estamos nosotros viviendo aquí en el vecindario, como aquel que dice? ¿Qué sentido tiene todo esto? Entonces, Dios se entretuvo en jugando a los bolos, como decía, creo que era Albert Einstein, o tiene una lógica toda esa creación. Es el santo cuantitativo. En argumentos, pero por otro lado están quienes sostienen que la vida es un fenómeno de índole cualitativo, no cuantitativo de cantidad, sino de calidad. Y que su comparación con todo lo que es meramente cuantitativo tiene poco peso. La pregunta que se hacen,
¿Acaso Dios no puede amar tanto al hombre y privilegiar su existencia al punto de crear todo ese derroche de mundos y de estrellas como adornos para él? ¿Es acaso absurdo pensar que Dios haya hecho existir una inmensa multitud de astros en un universo en Génesis para que un pequeño piedrecita de uno de ellos se realizara la feliz aparición de la vida, la inteligencia y el espíritu? La sola existencia de la humanidad no justifica el enorme despliegue de formas inventadas por la vida en movimiento. Sea como fuere, lo cierto es que si solo la Tierra estuviera habitada, en todo el cosmos no nos hallaríamos solos en el camino, porque aparte de los millones de hermanos que tenemos en nuestra Tierra, en nuestras partes, también vino a nuestra Tierra uno muy importante. Viajó más allá desde las estrellas, nada menos que de junto a Dios, para poner en moral entre nosotros y quedarse para siempre. ¿Saben cómo se llamaba ese astronauta que vino? Jesús de Nazaret. O sea, él vino, bueno, es el único que vino de otro planeta, de otro mundo. Pues todos los demás hemos nacido de la nada, pero él de nada, nada. O sea, él no brega con eso, no entra en esas categorías mentales para él. Bien, nos faltan pocos minutos, nos faltan como 8 minutos para concluir nuestra tertulia de hoy. Pero quiero resumirles por qué razón les pongo estos temas que considero que son interesantes. No sé si usted, miren, siéntese libre. Si a usted no les interesa que si los ovnis hay en la Biblia y demás, díganmelo y buscamos otros temas más instructivos. No van a estar aguantando porque como le gusta al padre los ovnis, como al padre siempre anda en la luna, pues entonces no. Lo que quiero es que sepamos dar razón de nuestra creencia. Y también lo del administrador de la reina de Cusa, que ya me han oído un montón de veces y que no me cansaré. ¿Cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique? ¿Se acuerdan, no? Cuando el administrador de la reina volvía para su reino, se llevaba una serie de regalos, una serie de cosas, se encuentra con el diácono Felipe le invita a conversar, etcétera. Y ahí cuando él descubre a Isaías, dice, ¿y tú sabes lo que estás leyendo? Dice, Señor, ¿cómo voy a saber si no tengo nadie que me lo explique? Por eso, ¿cómo van a saber ustedes de Biblia, si no van a saber de eso, de extraterrestres en la Biblia, si no tienen quien les explique? Y eso es lo que pretendemos hacer con la tertulia. Por eso, cuando se les venga con explicaciones, hay 3 encuentros cercanos, sí. El de Elías, el de Ezequiel y el de Enoc. ¿Quién fue Enoc? Un profeta del Antiguo Testamento, el 7º profeta en la lista de profetas, y que era familia, estaba emparentado. Si tenía residencia, no tenía residencia, si tenía visa, no tenía visa, eso ya no, estaba emparentado con la familia de Adán, la primera pareja. Fue un hombre ejemplar, por eso la ejemplaridad dura 365 días, 365, pueden ser semanas, pueden ser años, pueden ser meses, pues lo que sea, pero el 365. Voy a buscar a ver qué día entre significa el 365 para el próximo programa, para los próximos programas. Enoc, Elías, que estamos esperando que vuelva, Ezequiel, que ya volvió, pero hay que verlos en el conjunto, en el aquí y el ahora de cada uno de ellos, para poder entender su mensaje, porque si no estamos más perdidos que el diantre. Hay que buscar ese contexto, esa realidad, para deducirnos de dónde vienen y hacia dónde. Sabemos dónde vienen, hacia dónde van, lo desconocemos, pero que vamos a ir poco a poco llegando. Miren, además no se preocupen, que a donde fueron Elías, donde fue Eliseo, donde fue Enoc, es un sitio donde hay morada. Están simplemente esperándonos. Así que, bueno, concluimos nuestra tertulia de esta semana. Varias cosas. El próximo domingo 3 de septiembre es la misa del Divino Niño en su cumpleaños. Segundo, vamos a Israel en febrero 18 a marzo 3. Habíamos quedado antes explicando Jerusalén. Jerusalén es una ciudad, como dice un escritor inglés, una ciudad, 2 pueblos, 3 religiones.
Jerusalén guarda el recuerdo del mundo del Antiguo Testamento, Jerusalén guarda el recuerdo del Nuevo Testamento, Jerusalén es una ciudad viva, es una ciudad que hay que caminar, que hay que oler. Los olores de Jerusalén en la ciudad vieja son realmente embriagantes, lo mismo huele a canela, que huele a carbón, que huele a pan recién hecho, que huele a pescado, de todo hay. Es una ciudad que sigue, a pesar de los años, sigue manteniendo su propia identidad. Y miren, yo he tenido el privilegio de visitarla muchas veces, por eso les recomiendo que vayan, sea conmigo, sea con quien sea, pero al menos, ya que los cristianos no tenemos el mandato de la peregrinación, como tienen los musulmanes y tienen otras religiones, pero es precisamente porque vamos por libertad, vamos para allá. Les aseguro que van a leer después la Sagrada Escritura de otra manera. Pero no se decidan a última hora, porque entonces estamos fregados, porque la línea aérea son bien majaderos para eso. Como quiera, hemos tenido que añadir un día más, porque las líneas aéreas están llenas hasta arriba. Ya tenemos reservado, así que vayan pensándolo. Bien, astronautas en la Biblia, lo que sí está en la Biblia es la historia de la relación de Dios con su pueblo, de un Dios que es Padre, que ama a pesar de las infidelidades a su pueblo. Les animo a irlo leyendo, les animo a ir buscando a Dios. Y nada más, como les decía al principio de nuestro programa, que nuestra religión no sea una religión de hacer cosas, sino de vivir, de encontrarnos, de compartir, de dar la visión del mundo de nuestra fe, ir creciendo y a ir construyendo un mundo mejor del que hemos recibido de nuestros mayores, porque la responsabilidad del mundo ahora está en nuestras manos, los que estamos ya mirando al futuro del siglo XXI, al futuro del tercer milenio del cristianismo. Esta sociedad, como nos recordaba el concilio, nacerá o perecerá con nosotros, pero no va a perecer, ni va a crecer, ni va a desesperar sola. Les deseo una feliz noche, un feliz día, una feliz tarde, un feliz tiempo, lo que queda de verano, y desearles que Dios les bendiga a cada uno de nosotros. Hasta el próximo jueves, si Dios permite. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.